Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Esta mañana vamos a estudiar del verso 1 al verso 5. Igual si por favor nos ayudas poniendo en silencio tu celular, eso es una gran ayuda. No queremos ningún tipo de distracción en esta mañana. Padre, te damos gracias y te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos leer, entender, aplicar tu palabra a nuestra vida. Y para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Entonces, ayúdanos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer verso 1 al verso 5. Solo 5 versículos esta mañana y dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la presencia de Cristo. El capítulo 3 es el último capítulo de este libro y esta carta y es... Pablo va a hablar obviamente en la sección que vamos a estudiar el próximo domingo de cosas más prácticas y ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia en Tesalónica que él va como a apuntar específicamente. Pero en estos primeros 5 versículos, Pablo habla de la confianza que tú y yo podemos tener y podemos como experimentar. Y nuestra confianza obviamente está en Jesús. Y Él nos va a decir por qué podemos confiar en Él y qué es lo que la fidelidad de Dios hace y va a hacer en nuestra vida y en la vida de cada creyente. Pero es interesante que en el verso 1, Pablo les pide a los cristianos ahí en Tesalónica, les pide que oren por Él. Tiene una petición. Y dice en el verso 1, hermanos, orad por nosotros. Y me encanta que Pablo sea así, que lo veamos así. De hecho, el verbo, el tiempo del verbo en el original es continúen orando por nosotros. Esa es la idea, continúen orando por nosotros. Y Pablo muestra en cierta manera pues su humildad, su necesidad y no tiene ningún problema en decirle a la gente, a los hermanos, ¿saben qué, familia? Pues necesitamos que sigan y continúen orando por nosotros. De hecho, no es primera vez que él lo dice. Generalmente en sus cartas, en muchas de ellas, Pablo le pide a los cristianos que oren por él, que oren por ellos, que puedan interceder por la vida de Pablo y por el ministerio, por lo que él está haciendo. Si me acompañas tantito en el libro anterior, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 25, es la primera carta que él escribió un par de meses nada más antes. Capítulo 5, verso 25, dice, hermanos, orad por nosotros. Ahí está. Entonces, cuando él dice aquí en el capítulo 3, de la siguiente carta es, hermanos, continúen orando por nosotros. Esa es la idea, continúen orando por nosotros. Y ¿sabes qué es importante? Sabemos que es importante orar. Pero generalmente como que muchas veces nos centramos simplemente en nuestras necesidades, en lo que me preocupa, en lo que estoy pasando, en lo que quiero obtener. Pero a veces nos cuesta un poco más ir más allá de nuestra propia vida, de nuestro propio metro cuadrado. Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes como iglesia, cada uno de nosotros podemos participar en la obra de Dios. Una de las maneras es orando unos por otros, orando por lo que Pablo va a decir. Y Pablo tiene 2 peticiones de oración. ¿Cuál es la primera? Ahí está el verso 1, dice, ora, dice, por nosotros para, o sea, ¿cuál es el propósito o el objetivo de esta oración? Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y ¿sabes qué? En nuestras oraciones vamos a ver realmente cuáles son las prioridades en nuestra vida. Por lo que estamos orando, sea mucho o poco, siempre en nuestras oraciones sale a flote lo que realmente nos preocupa y nos interesa. Pablo aquí en primera cosa no está pidiendo por una necesidad de él, así como algo que él querría para su propia vida.
Lo que él pone en primer lugar en esta petición o en este requerimiento es que ellos puedan orar por la palabra, para que la palabra de Dios pueda, como dice ahí, correr y ser glorificada. Esa es la prioridad. Esa era la prioridad del ministerio de Pablo. Vemos en el libro de los Hechos que dice que Pablo iba a las sinagogas y dice, y que razonaba con ellos las escrituras. Que él usaba las escrituras para poder razonar con la gente. Y esa era la herramienta y lo que Pablo usaba para poder predicar el evangelio. Obviamente Jesús se la había revelado, pero siempre con una base y un énfasis en la escritura, en la palabra de Dios. Pablo nunca le dijo a la gente, ¿sabes qué? Tú necesitas venir a Cristo porque yo te lo digo. O nunca dijo, tú debes de venir a Jesús porque me funcionó a mí. Pablo siempre usó la escritura, la Biblia, para hablarle a la gente de su necesidad de Dios, de su necesidad de Jesús, de su necesidad de perdón. Entonces la palabra de Dios era prioridad para su ministerio y debiese ser una prioridad para cada uno de nosotros. Debiese ser una prioridad para cada iglesia. A veces en los tiempos en los que vivimos, la palabra de Dios no es una prioridad muchas veces. A veces en las iglesias los pastores queremos entretener a la gente y no alimentar a la gente. Pero nuestro llamado como pastor y cualquier persona que esté al frente de una iglesia, debemos de recordar de que la palabra de Dios y enseñar la Biblia es nuestra primera prioridad. Hoy en día se enseña mucho de la Biblia, pero es algo muy diferente enseñar la Biblia. Y eso es lo que somos llamados a hacer, a enseñar la palabra de Dios, a alimentarnos. Ahora Pablo está consciente de que para que eso ocurra hay obstáculos que van a haber. La palabra, créeme que la Biblia llama a Satanás nuestro adversario. Él se va a oponer a cualquier intento, realmente va a querer estorbar a que la palabra de Dios se pueda dar a conocer. Y Pablo, en el mismo ministerio de Pablo, vemos cómo los obstáculos muchas veces trataron de detenerlo, los problemas, la persecución y todo eso. Pero realmente vemos cómo Dios fue fiel y tenemos la palabra hoy en día. Entonces, Él dice, oren para que la palabra corra. Y obviamente la palabra, la Biblia no tiene dos piernas. Está usando una metáfora, como de un atleta. Que la palabra de Dios debe de correr como un atleta, que pueda brincar los obstáculos, que pueda avanzar y seguir avanzando como lo ha estado haciendo hasta ese momento. Ahora acuérdate, Pablo estaba siendo perseguido. Y cuando él llegó a esta iglesia, a la iglesia en Tesalónica, él tuvo problemas, un alboroto en Tesalónica. De hecho, él tuvo que salir hacia Berea. Pero antes de llegar a Tesalónica, Pablo pasó por Filipo y en Filipo tuvo una gran oposición, de hecho fue azotado y terminó en la cárcel. Entonces, obstáculos han habido, pero él dice, necesitamos orar para que esto continúe como ha estado ocurriendo hasta ahora, que la palabra de Dios pueda correr. ¿Y sabes qué? Ese libro que tú tienes ahí en tus manos o en tu celular, el contenido de este libro es una respuesta a una oración. Fue una oración contestada. Que tengamos este libro 2000 años después es que Dios responde la oración y Dios respondió la oración de esta gente. La palabra de Dios ha corrido a lo largo de 2000 años y no ha habido nadie que la pueda detener. Una persona, un gran ateo de hace como 2 siglos dijo que la Biblia iba a desaparecer, que no iba a pasar más tiempo y es curioso que su casa se transformó en una imprenta de Biblias. Ese hombre pasó, pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios sigue continuando y sigue corriendo y debe de continuar corriendo, pero debemos de orar por eso, dice Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ahora, aquí dice algo interesante, porque dice, fíjate en el verso 1, dice, corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, así como lo fue entre vosotros. Pablo está diciendo, así como la palabra de Dios llegó a sus vidas, así debe de seguir corriendo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue la interacción de los de Tesalónica con la palabra de Dios? ¿Qué ocurrió primero?
Mira, acompáñame al primer libro, a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, otra vez, la carta anterior. Capítulo 1, versos 6. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Fíjate, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice la palabra de Dios debe de correr así tal cual corrió cuando llegó entre ustedes, está diciendo esto. Está diciendo que primero la palabra de Dios necesita ser recibida. Y los tesalonicenses la recibieron, y la recibieron, dice, con gran gozo y en medio de gran persecución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo la palabra de Dios va a correr en tu vida y cómo va a seguir corriendo en este mundo? Significa e implica que tú y yo debemos de recibirla. Eso significa que tal como los tesalonicenses, tú y yo necesitamos ser discipulados primero. Eso es lo que implica recibir la palabra, ser discipulado, conocer, recibir la enseñanza, crecer, arraigarnos en la palabra de Dios, recibirla. Eso es lo primero que ocurrió con los tesalonicenses y eso es lo que debe también de ocurrir en nosotros, recibir. Dios nos quiere hablar siempre por este libro y aquí está su voluntad, aquí está la verdad, pero la recibimos tú y yo o no. Estamos con un corazón enseñable, con un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios o no. Mira, acompáñame al Antiguo Testamento, al libro de Esdras. El libro de Esdras dice ahí algo bien interesante. Esdras capítulo 7. Está en el Antiguo Testamento. Esdras 7, si no quieres buscarlo, pues yo te lo voy a leer de todas maneras. Esdras 7, verso 10. Aquí está este hombre que va de regreso a Israel, a Jerusalén, en este retorno después de un exilio del pueblo de Israel por mucho tiempo. Y este hombre va a ser el encargado de restaurar y de volver a poner a la palabra de Dios en el lugar donde debía de estar. Esdras 7, verso 10. Fíjate lo que dice ahí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, dice, la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí dice que Esdras preparó su corazón y eso es lo primero que debemos de hacer. Este libro que tenemos acá no es una novela, no es un libro de ciencias, aunque tiene muchas historias y tiene ciencia. No es un libro de cuentos, de mitos, es la palabra de Dios. Y como un libro espiritual, como lo es, debemos de preparar nuestro corazón para abordarlo. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios de que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para entender esto. Por eso dice que Él preparó su corazón. Tú debes cada día preparar tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Cada domingo que venimos acá debes de venir con un corazón preparado. No venimos nada más a escuchar a alguien que dice algo desde adelante. O cada miércoles o cada día del discipulado. Necesitamos llegar ya con un corazón preparado. Si no, lo que vamos a oír no va a tener ningún efecto mayor a lo que realmente Dios quiere. Necesitamos preparar nuestro corazón, es algo que hacemos antes. Pero una vez que hemos recibido la palabra, fíjate lo que Esdras hace. Dice que preparó su corazón para inquirir y eso quiere decir estudiar. La palabra inquirir implica estudiar la ley de Dios. Pero ¿para qué la estudia? Fíjate, para cumplirla. Y eso habla de la aplicación. ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué queremos conocer a Dios? ¿Para darle de bibliazos a los demás? No. A veces lo único que queremos es conocer para tener buenos argumentos para pelear con otros. O para decirle a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos en cómo están fallando. Y no es para eso. La palabra de Dios primero debe ser aplicada en mi vida, en mi corazón. Si no, soy un hipócrita. Nada más buscando argumentos para debatir. Entonces Esdras dice, preparó su corazón para estudiar, para inquirir y para cumplirla. Y después de que la cumple, dice, y para enseñarla en Israel. ¿Te das cuenta cuál es la progresión? Es estudio, pero estudio no para enseñarle a otros, sino para enseñarme a mí primero. Y después que yo he aprendido, de que lo he aplicado en mi vida, yo ahí estoy preparado para poder compartirlo con los demás.
Entonces, volviendo a Tesalonicenses, los tesalonicenses, ¿qué hicieron primero? Recibieron la palabra de Dios, como leímos en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Recibieron con gozo, pero de ahí viene lo segundo que hicieron los tesalonicenses. Y fíjate otra vez en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, pero verso 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice, ustedes nos dejaron sin chamba. O sea, ustedes lo hicieron todo, empezaron a hablar, a divulgar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo es la progresión? Primero, cuando Pablo dice, así como ustedes, corrió la palabra de Dios, estamos viendo el cómo. Es recibir, es preparar nuestro corazón, pero después lo segundo es divulgarla, es darla a conocer. Eso significa que primero somos discipulados y debemos estar discipulándonos. Pero segundo, lo que viene después de eso es nosotros discipular a otros. Ese es. Nosotros recibimos, después damos. Nosotros somos discipulados, después nosotros podemos discipular a otros. Jesús nos dijo que teníamos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y tenemos que hacer discípulos. Y el hacer discípulos significa primero compartir el Evangelio, pero después enseñarle a esa persona que ha creído quién es Cristo y enseñarle todas las cosas que Jesús nos enseñó. Entonces, ¿estás haciendo eso tú hoy? El discipulado es una responsabilidad que Dios le dio a cada discípulo, no a cada pastor únicamente o a cada líder. Mi pregunta es, ¿a quién estás discipulando hoy si eres un cristiano? Primero, ¿te has discipulado tú? ¿Estás creciendo en la fe, en la gracia de Dios, en el conocimiento de Jesús? Si es así, ¿qué estás haciendo con todo el conocimiento que Dios te está exponiendo a? ¿Lo estás guardando únicamente para ti o estás haciendo la labor que estaban haciendo los tesalonicenses? Recibir, prepararse para recibir, aplicar, pero también dar a conocer. Eso significa que corra libremente la palabra de Dios. La segunda petición, volviendo al capítulo 3, no solamente es que corra, sino que sea glorificada. Me gusta como lo pone un comentarista, la palabra glorificada quiere decir coronada de gloria. Que la palabra de Dios sea coronada de gloria. Que se pueda ver algo glorioso en la palabra de Dios. Pablo también ora por eso y ahí te das cuenta realmente qué lugar ocupaba la palabra de Dios en el ministerio de Pablo. El más importante. Porque ¿sabías que solo la palabra de Dios puede convertir el alma del hombre? Ni mis palabras, ni el humanismo, ni la psicología del hombre, absolutamente nada puede convertir el corazón del hombre. Solo la palabra de Dios discierne y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si nosotros no estamos dándole la prioridad a esto, estamos siendo poco efectivos en la labor que Dios nos ha llamado a hacer. La palabra de Dios es prioritaria y la palabra, dice, es coronada con gloria. Ahora, ¿cuándo la palabra de Dios es glorificada? Es interesante. Fíjate, vamos al libro de Tito que está despuesito, ahí como que avanzando hacia tu derecha. Si no estás familiarizado con la Biblia, avanza hacia tu derecha, el libro de Tito, capítulo 2, Tito 2, verso 5. Pablo es el autor de esta carta que tiene 3 capítulos, pero en el capítulo 2 da una serie de instrucciones de cómo deben de vivir, cómo debemos de vivir los jóvenes, las casadas, etc. Da muchas instrucciones específicas, pero fíjate en el verso 5 del capítulo 2 de Tito. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, está hablando a las mujeres, buenas, sujetas a sus maridos, las casadas, dice, y aquí habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito de vivir de una cierta manera? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora lee tantito más abajo en el verso 10. Habla de los amos y todo eso. Dice, no defraudando,
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, otra vez para, o sea, propósito, dice, este es el propósito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo está diciendo que la manera en que la palabra del Señor va a ser glorificada y se va a ver hermosa está relacionado con la manera en que tú y yo vivimos. Este libro, la Biblia, la palabra de Dios, a veces va a haber el intento de ser desacreditada y burlada por lo que la gente que no conoce a Dios ve en nosotros. Entonces, a través de nuestra conducta, a través de la manera en que vivimos, como un resultado de que Cristo vive en nosotros, no de siendo moralistas, de querer ser buenas personas, sino simplemente como el resultado de que hemos rendido nuestra vida a Cristo, que nos hemos arrepentido y que Jesús tiene el control de nuestra vida. Cuando eso ocurre, nuestra vida va a cambiar. Sí, no, todavía no va a ser perfecta, pero está siendo transformada por la gracia de Dios. Y cuando nosotros vivimos conforme o alineados con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser glorificada. La vida de estos cristianos en Tesalónica era una evidencia del poder que tiene el Evangelio para transformar. Y sí, ellos estaban siendo perseguidos por gente de su nación, pero finalmente la palabra de Dios estaba siendo coronada de gloria, también a través de la conducta que ellos tenían. Entonces, debemos de pensar, ¿está nuestra vida siendo un adorno a la doctrina de Jesús? Estamos en armonía, o sea, como que nuestra vida, el estilo de nuestra vida, hace que el Evangelio se vea hermoso por lo que es. O realmente estamos salpicando y manchando y trayendo descrédito a la doctrina de Jesús, a la palabra del Señor. Pablo ora para que eso ocurra, para que la palabra de Dios avance en nuestra vida, pero para que también la palabra de Dios se vea hermosa por lo que es, también a través de cómo tú y yo vivimos. Es importante la manera en que vivimos, no solamente lo que creemos. Ahora, lo que creemos va a determinar cómo vivimos. Por eso necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios. Primera petición entonces. La segunda, verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La segunda petición que Pablo tiene no solamente es la palabra, sino es protección. Protección. Pablo dice, por favor, oren por nosotros, hermanos, para que Dios nos pueda librar. Esa palabra librar quiere decir rescatar. Ahora, como decía hace un rato, incluso en esta propia ciudad, los hermanos de esta iglesia sabían de que cuando Pablo llegó la primera vez, hubo un alboroto y lo querían agarrar y lo tuvieron que esconder y Pablo tuvo que salir hacia otra ciudad cercana. Antes de eso, como dije hace un rato, otra vez en Hechos 16, puedes leerlo después. En Filipos, Pablo es azotado, hay un alboroto y agarran a Pablo, lo azotan y lo meten a la cárcel. Entonces, Pablo sabe de que sí, Dios está abriendo puertas para que la gente conozca de Jesús, pero también Pablo sabe de que hay obstáculos y que hay oposición. Y como dice ahí, hay hombres malvados, hay hombres que se oponen y que se resisten y que no solamente tienen una posición a lo mejor intelectual sobre el Evangelio, sino tienen una posición activa para tratar de impedir que el Evangelio avance. Y Pablo dice, necesitamos que oren por nosotros por eso. Me encanta eso, que Pablo sea así. No es así el superapóstol de que tiene como que una esfera de gloria y así como que aquí no pasa nada, yo estoy súper bien. No, dice, no. O sea, hemos tenido problemas, hay gente que nos ha hecho esto, por favor, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones. ¿Y sabes qué? Yo necesito tus oraciones, los pastores de aquí necesitamos tus oraciones, la gente a cargo de diferentes ministerios necesitamos tus oraciones. Eso marca la diferencia en algo, en un ministerio. A veces vemos la oración como el último recurso, pero no es el último recurso.
Es una bendición, es un privilegio el saber de que cuando tú oras, Dios te está escuchando, si vas a través de Jesús. Es un gran, gran privilegio. Ahora, ¿qué podemos ver también acá? De que si queremos ser parte en que la palabra de Dios corra en nuestra vida o que llegue a otros, peligro es una posibilidad. Hay riesgos que a lo mejor eso va a implicar. Si tú y yo queremos vivir la palabra de Dios, queremos aplicarla, queremos realmente experimentarla, van a haber riesgos. No le va a gustar a toda la gente. A lo mejor en tu propia familia van a haber personas que no van a estar de acuerdo y que van a querer realmente como que oponerse y van a querer presionarte y van a querer a lo mejor tratar de que desistas de eso. A lo mejor con presión así como emocional o como en el caso de Pablo, una presión física de golpes. A lo mejor no hemos llegado a ese extremo aquí al menos, pero hay ciertas partes en México donde sí eso puede ocurrir, en Chiapas, en Oaxaca. Gente que cree en el Evangelio y que es perseguida por su fe. Entonces debemos de estar conscientes de que hay riesgos implicados en que la palabra de Dios corra en nuestra vida o a través de nuestra vida para con otros. Ahora, ¿cuál es la confianza que tenía Pablo? Fíjate el verso 3 ahora. Pero, y eso es un contraste, y los peros de Dios son asombrosos. Pero fiel es el Señor. Ese es un contraste, va a decir algo opuesto a lo anterior. Claro, dice Pablo, oren porque hay hombres malvados, hay hombres perversos, hay hombres que se quieren oponer. O sea, hemos pasado por todo esto en Tesalónica, en Filipo, pero, dice, fiel es el Señor. ¿Tú podrías decir eso? ¿Sabes qué? Pasé por esto, me golpearon, estuve en la cárcel, pero fiel es el Señor. Siempre decimos esto, cuando nos pasa algo bueno, decimos, Dios es bueno, ¿verdad? Como si cuando pasaran las cosas malas, Dios es malo ahora. Dios siempre es bueno, ¿ves? Lo que nos pasa a nosotros no cambia el carácter ni la naturaleza de Dios. Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel. Pero son palabras mayores. Ahora sí, como yo les digo, que dicen en Chile, otra cosa es con guitarra. O sea, cuando tú tienes ahí, es otra cosa decir, la toco, ¿no? Cuando nos toca cosas no tan padres, cuando nos toca a veces sufrir, cuando nos tocan problemas, es otra cosa decir, pero fiel es el Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Pablo es un hombre que no es un novato en padecer. Ahora, padecer no justamente, o sea, Pablo no padeció por sus pecados, no padeció por malas decisiones, que a veces nosotros nos toca padecer por eso. Pablo está sufriendo simplemente por la causa del Evangelio. O sea, está trabajando, por decirlo de alguna manera, para Jesús, para el Señor, pero aún a pesar del costo que él tuvo que pagar, él puede decir, pero fiel es el Señor. Pero fiel es el Señor. Fiel quiere decir de que el Señor es confiable, de que Él cumple todo lo que promete, de que Él no cambia. Pablo dice, pero fiel es el Señor, está diciendo, ¿sabes qué? A pesar de todo esto, Jesús sigue siendo 100% confiable. A pesar de la perversidad, de la maldad, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, Jesús sigue siendo confiable. ¿Por qué sigue siendo confiable? Porque Él es bueno, porque ese es su carácter. Y Dios nunca cambia. Las circunstancias no cambian a Dios. Nosotros debemos de ver nuestras circunstancias a la luz de quién es Dios. Y me encanta el verbo y el tiempo del verbo. No dice Él fue o Él será fiel. Dice Él es. Y ese verbo, el tiempo del verbo es importante porque es presente, o sea, es hoy, es ahora. Y también es activo, que quiere decir que se está ejecutando ahorita esa acción. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios es fiel ahora y su fidelidad se está implementando ahora en mi vida, en nuestra vida. A pesar de las tragedias, a pesar del dolor, a pesar de la persecución, Dios está demostrando su fidelidad en nuestra vida. Y a veces no lo vemos así.
A veces cuando nos pasan cosas decimos, pues Dios está en silencio. ¿Dónde está? Y no entendemos. Porque tratamos de conocer o entender a Dios a través de las cosas que nos suceden. Necesitamos conocer a Dios. Por eso la palabra es importante, volviendo a lo anterior. La manera en que tú y yo vamos a conocer quién es Dios está en este libro. Aquí Dios se reveló a la humanidad de quién es Él. Y la perfecta revelación de quién es Dios está en su Hijo Jesús. Él es. Entonces, dice que fiel es Dios. Acuérdate de eso. Que hoy, a pesar de lo que sea que estés atravesando, a lo mejor una enfermedad inesperada, una enfermedad terminal, una enfermedad, no sé, de alguien querido, a lo mejor una crisis en tu matrimonio, a lo mejor un problema con tus hijos o con tus padres, Dios sigue siendo fiel, no va a cambiar. Nuestra circunstancia no espanta a Dios, no lo asusta. Y Él va a mostrar su fidelidad para con nosotros en medio de la situación que podamos estar atravesando. Entonces Pablo dice, pese a la perversidad, yo puedo seguir confiando en Jesús. Pese. Ahora, ¿cómo la fidelidad de Jesús se va a manifestar en tu vida? Fíjate lo que dice ahí. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dos cosas en que podemos ver la fidelidad del Señor. Número uno, dice que Él va a afirmar nuestra vida. Ya hemos hablado bastante de eso, sobre todo también el domingo pasado, puedes escucharlo después. Pero la palabra afirmar quiere decir fijar firmemente. Quiere decir que Dios nos va a fortalecer, nos va a fijar firmemente. Nosotros pensamos de que la cosa mejoraría si nuestros problemas dejasen de existir. Y siempre oramos para que Dios nos saque de lo que sea en lo que estamos. Y tampoco estoy diciendo que seamos así como que nos encante sufrir y andemos buscando el sufrimiento, no es eso. Pero muchas veces Dios trae profundidad a nuestra vida y las raíces crecen cuando hay un fuerte viento. En la parábola del sembrador, cuando hay unos que no reciben la palabra o la reciben pero tienen poca profundidad y viene el sol y quema la semilla. Pero ¿sabías tú que el sol y que la luz a la semilla que cae profundo es beneficiosa? Porque la luz hace que las plantas y los árboles crezcan. Entonces el sol abrasador puede ser beneficioso para nosotros. Porque si la palabra de Dios está profundamente arraigada en nuestro corazón, en vez de quemar y en vez de que desaparezca, lo que va a producir es lo contrario. Va a haber crecimiento en nuestra vida. Entonces, Dios nos va a afirmar y te va a establecer, te va a fijar. Y debes de confiar en Él. Eso es algo que Él va a hacer por ti. Que Él va a hacer en ti y en mí. Él nos va a afirmar. Y esa es su fidelidad. No te quepa duda de que no importa la situación que estés atravesando, Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Fiel es el que los llama, Él es el que lo va a hacer, como leímos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Él es fiel. Y lo segundo que va a hacer, dice, que nos guardará. Dice, guardará, dice, del mal. Ahora es interesante porque esa palabra uno podría decir, nos va a guardar de las cosas malas que nos suceden. Podría ser, algunos como que estudiosos dicen que puede ser eso, pero realmente la palabra en el original va un poco más allá de simplemente la maldad. Pablo probablemente está diciendo de que Él nos va a guardar del maligno. Esa es la intención probablemente en el original, que Dios nos va a guardar del maligno, del diablo, de Satanás, del adversario, del león rugiente. Él nos ha prometido que nos va a guardar.
Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Mira, acompáñame a primera de Juan. Juan, el discípulo amado, habla un poco de esto. Primera de Juan, avanza hacia tu derecha, ahí síguele. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Primera Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está. Y el maligno no le toca. Si has nacido de nuevo, si has conocido a Jesús, esa es una promesa de Dios para ti y para mí. Que el maligno no nos toca. A veces, no sé, en ciertos círculos cristianos hay un sensacionalismo con Satanás. Como que él fuese todopoderoso, como que realmente es el polo opuesto a Dios, y Satanás no es el polo opuesto a Dios, no es la contraparte a Dios. Dios no tiene contraparte, no hay otro igual a él. ¿Ves? Satanás es simplemente un ángel creado, caído, poderoso, pero no todopoderoso. Ni es omnisciente ni omnipresente para nada. Dios nos ha prometido, como dice ahí, que el maligno no nos toca, como dice acá en Tesalonicense, que Dios nos guarda del maligno. Sí, nos guarda del mal, pero a veces no todo el mal, estamos expuestos en un mundo caído. O sea, fíjate lo que pasó en Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Guerrero, en Puebla. Gente, podríamos decir, entre comillas, buena, sufriendo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no nos prometió vivir en un mundo justo. No nos prometió eso. Pero Él nos prometió de que en la aflicción podíamos experimentar paz, porque Él venció al mundo. ¿Ves? Entonces, la promesa acá que Pablo le dice que tenemos como una demostración de la fidelidad del Señor, es que Él nos va a afirmar y que Él nos va a guardar del mal o del maligno. Fíjate el verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Me encanta esto, porque dice, ¿sabes qué? Mi confianza está en el Señor. Primero, mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer en sus vidas. Entonces mi confianza primeramente está en Él. O sea, Filipenses, Pablo dice ahí que Dios va a terminar la buena obra, que Él también pone el querer como el hacer. Entonces, realmente Dios está 100% comprometido y involucrado en tu vida para que tu vida sea transformada y cambiada por Él. Dios está 100% comprometido con eso. Dice, mi confianza está puesta en el Señor. Pero también Pablo dice algo interesante. Dice, no solamente dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, sino que dice, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y ahí está la otra parte, que es nuestra responsabilidad, a ser obedientes. Dios está comprometido en hacer la obra en ti, pero tú también debes de responder, yo debo de responder siendo obediente. Eso es lo que le dice Pablo. Dice, en que hacéis, o sea, en que ahorita estáis haciendo lo que yo les he dicho. Dice, y que haréis, o sea, que van a continuar de la misma manera. ¿Haciendo qué? Lo que os he mandado. La palabra de Dios, la enseñanza. ¿Te das cuenta? Otra vez Pablo volviendo a lo importante. La palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino también es para vivirla y para aplicarla a nuestra vida. Y es cuando la oímos y la aplicamos que nuestra vida va a ser cambiada y va a ser transformada. No de otra manera. Santiago dice que no nos engañemos a nosotros mismos, simplemente pensando que con ser oidores
La palabra de Dios va a hacer todo lo que nos promete hacer. Necesitamos ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo escuchamos y dejamos que Jesús nos enseñe, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya revelando, nos vaya enseñando lo que este libro dice. Pero cuando nosotros respondemos en una amorosa obediencia a Dios, es ahí cuando realmente las dos cosas se juntan y se logra el propósito que Dios quiere. Sí, la fidelidad de Dios es súper grande y Él te va a ayudar a ti poniendo no solamente el querer, sino que también el hacer. Pero ¿sabes qué? La fidelidad de Dios no es luz verde para tu desobediencia ni la mía. No significa que como Dios es fiel yo puedo vivir una vida desobediente y no pasa nada. Sí, Dios es fiel, pero aquí dice, así como lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, lo que yo les he mandado. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es importante hacerla y continuar y permanecer aplicándola y haciéndola en nuestra vida. Y fíjate el verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese es el anhelo de Pablo. Ese es el anhelo, es la oración de este hombre con los cristianos en esta ciudad, en Tesalónica. Y créeme que seguramente ese sería su anhelo para cada uno de nosotros. Dice, y el Señor, dice, encamine. Y cuando habla del Señor ahí está hablando de Jesús. Y dice, y que Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esa palabra encamine es una palabra interesante, porque esa palabra quiere decir quitar los obstáculos. Pablo está diciendo, y que Jesús quite los obstáculos. O también otra definición es, haga el terreno liso, o aplane el terreno, quite los obstáculos. ¿Para qué? Dice, que están entre quién, entre nosotros y el amor de Dios, entre nosotros y la paciencia de Cristo. Me encanta eso. ¿Sabes qué? Dios te ama. Aquí no está diciendo y no está hablando del amor de nosotros para con Dios. Ese nunca es el énfasis de la Biblia. El énfasis en la Biblia y en el Evangelio no es lo que tú y yo hacemos por Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es cuánto Dios amó al mundo. Es que Dios ama al pecador. Y ves siempre que Pablo siempre en sus cartas hablaba de que Dios ama al pecador, de que Dios amó al mundo, de que Dios nos amó a nosotros. Aquí no está hablando de que Dios quite los obstáculos para que tú puedas amar más a Dios, sino para que tú puedas recibir y experimentar el amor de Dios, no a Dios, sino de parte de Él. Y me gusta que dice que es el amor de Dios. Esto es importante, no es que Dios me tolera o te tolera, bueno, ni modo, te aguanta, ¿no? No es eso. O sea, así literal es Dios te ama. Pensemos eso. Dios te ama. ¿Cómo respondes a eso? No es Dios te aguanta, Dios te soporta, Dios te tolera. Es Dios te ama. ¿Y sabes qué? Jesús quitó el obstáculo que había ahí entre Él y nosotros. Quitó ese obstáculo. ¿De qué manera? ¿De qué manera alisó el terreno para que podamos llegar? Muriendo en la cruz. El obstáculo que nos impedía poder experimentar el amor de Dios era nuestro pecado. Nos rebelamos en contra de Dios, le dimos la espalda a Dios en el Edén. Y vivimos vidas rebeldes a Dios. Así estabas tú antes, o a lo mejor así estás todavía hoy. Queriendo vivir una vida a espalda de Dios, tomando tus propias decisiones, no dejando y no rindiendo tu vida al señorío de Cristo, estás rechazando el amor de Dios. No lo hagas más. Jesús aplanó el camino, quitó el obstáculo
para que tú y yo hoy podamos experimentar y recibir su amor. Tú debes de realmente entender que no hay ninguna razón por la cual tú te mantengas lejos de Dios. Él ha quitado el obstáculo y Él quiere derramar y que tú puedas experimentar su amor en tu vida. Sí, pensemos un poco, creo que lo mencionaba el domingo pasado, estos cristianos aquí en Tesalónica estaban siendo perseguidos, estaban siendo odiados por sus amigos o sus familias en su misma ciudad. Y cuando la gente te da la espalda, cuando las situaciones se ponen complicadas, cuando tu familia a lo mejor ahora que quieres seguir a Jesús o estás siguiendo a Jesús, como que te da la espalda y no te quiere mucho. O tus compañeros de trabajo como que se burlan porque pues antes hacías esto, ibas y te emborrachabas con ellos, pero ahora ya eres el amén, aleluya. Y dices, ay, acuérdate, podrás haber perdido todas las amistades, pero Dios te sigue amando. Y su amor es suficiente. Su amor es suficiente. Ahora, ¿es suficiente para ti o no? Porque su amor sí es suficiente, pero es suficiente para ti o para mí. Dice, Dios encamine, Jesús encamine, quite los obstáculos para experimentar el amor. Y segundo, dice, y a la paciencia de Cristo. Cristo fue paciente. Y esa palabra es hupomone, es resistir, es tener perseverancia. Cristo perseveró hasta el final, enfrentó la cruz. Acuérdate el contexto, estos cristianos están siendo perseguidos, están sufriendo. Y Pablo pone dos grandes motivaciones y dos grandes verdades delante de ellos que ellos necesitan considerar en medio del dolor. Y es algo que tú, si estás en medio del dolor, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil, debes de mantener al frente mirando eso. Número uno es, como lo acabamos de decir, Dios te ama y no te va a dejar. Y número dos, dice, considera la paciencia de Cristo. Lo que sea, lo difícil que pueda ser lo que estás viviendo, no se compara en lo que Cristo pasó por ti. No se compara en el sufrimiento que Jesús experimentó para salvarte a ti y a mí. Y eso debe de inspirarnos. Eso debe de darnos esperanza de lo que Cristo estuvo dispuesto a esperar, a soportar, a perseverar, a ser paciente, a resistir. Simplemente como una demostración de su amor por ti y por mí. Esa es una motivación. A veces decimos, ¿y por qué debo de continuar? ¿Por qué debo de seguir caminando? ¿Por qué debo de seguir avanzando? Si mira todo lo que me ha pasado o todo lo que estoy viviendo. Aquí hay dos razones. Dios te ama y lo que tú y yo pasamos no se compara, no es ni la sombra a lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Pero fiel es el Señor que te va a afirmar y te va a librar. A lo mejor hoy todavía no lo ves o no lo veo, pero Él es fiel y Él cumple lo que promete, entonces Él te va a sacar de eso en algún momento. Las pruebas son temporales, no son para toda la vida. El Señor es fiel. Como conclusión, ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios en diferentes cosas en estos 5 versículos? Vemos la fidelidad de Dios en que primero Él oye nuestras oraciones. Dice, hermanos, oren. ¿Por qué vamos a orar si Dios no nos escucha? ¿Qué sentido tiene orar? La fidelidad de Dios es que Él nos escucha. También vemos la fidelidad del Señor en que Él nos ha dado su palabra. O sea, tenemos este libro. Dios podría haber guardado silencio y habernos abandonado y nunca más habernos hablado. Pero Dios no hizo eso. Dios nos dio su palabra para revelarse a sí mismo. Por eso Dios es fiel. Número 3, Dios muestra su fidelidad en que nos va a guardar del maligno. Él nos ha prometido eso, cuidarnos del maligno. Número 4,
Dios muestra su fidelidad en que Él va a afirmar nuestra vida, te va a fijar firmemente. Te va a fijar firmemente. Número 5 o 6, vemos la fidelidad de Dios en que Dios te ama. Dios te ama. No por quien tú eres, sino que Él te ama por quien es Él. Él es bueno. Y último, podemos ver la fidelidad de Dios en que Él fue paciente en soportar la cruz para rescatarte a ti y a mí. Él no tiró la toalla, Él no se rindió, Él llegó hasta el final para salvarte a ti y a mí. Mira, acompáñame al Salmo 61 y con esto terminamos. Salmo 61. Verso 1 al 3. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Pero fíjate el verso 2. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca se llama Cristo. Es Jesús. Cualquier otra cosa en la cual tú y yo queramos aferrarnos para no hundirnos, créeme que el agua lo puede pasar. El agua va a llegar y puede tapar y puede inundar cualquier cosa a la cual tú y yo podamos aferrarnos. Pero créeme que el agua nunca va a poder sobrepasar esa roca alta. Y esa roca alta se llama Jesús. Y es ahí donde debemos estar agarrados. ¿Ves? Es ahí donde nuestros pies van a estar firmes. No en las circunstancias de esta vida, esas cosas cambian. No en la seguridad que te da tu trabajo, no en la seguridad que te da tu familia, no en la seguridad que te da tu salud. Qué padre que lo tengas, si lo tienes, pero eso puede cambiar. La roca alta y segura es Jesucristo. Y es ahí donde Dios nos quiere afirmar nuestros pies y fijar firmemente, porque esa roca es inamovible. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Puedes decir y puedes hablar de la fidelidad del Señor en tu vida, a pesar de lo que te haya pasado o te esté pasando. Dios sigue siendo bueno y lo va a seguir demostrando en tu vida.